Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Adolfo, por la invitación. Muchas gracias también a Romina y a Jorge Alvarado por la organización, que lleva mucho tiempo, lo sabemos, los que organizamos por ahí cuestión. Y bueno, es un honor estar en este panel con dos grandes amigos y excelentes expositores que tal los van a disfrutar, que son Robert Marcial González y Gabriel Dillo. Bueno, Adolfo me encargó que hablara del sistema digital y el proceso. Podemos cambiarle un poco más o menos el título, pero ¿a qué me refiero yo con esto? Si ven estas imágenes, fíjense que la primera muestra, por lo menos desde el lado de la teoría de la evolución, cómo el hombre fue pasando del primate al Australopithecus, al Neandertal, al Cro-Magnon, hasta llegar al Homo sapiens. Y fíjense que nosotros como abogados nos estamos situando ya en las últimas dos figuras que tenemos. Hasta hace unos 3 años, 4, pre-pandemia, era el abogado de maletín mirando el celular, donde ya vino un poquito cabizbajo. Y hoy día creo que estamos en la última de las imágenes, donde hemos vuelto a estar sentados. ¿Y por qué hemos vuelto a estar sentados? Por lo que tenemos del otro lado en la otra imagen. Este es nuestro mundo actual, el mundo digital. Fuera de esta introducción, en realidad yo no les voy a hablar del proceso como si fuera un técnico, porque la verdad que a mí la tecnología me corre pero no me alcanza. Pero sí quiero hacer algunas referencias filosóficas para entender dónde estamos parados y cómo en realidad la cuestión digital nos ha afectado a las estructuras que nosotros tenemos como sociedad. Empecemos bien de un principio para que vayamos caminando y viendo cómo las bases fundamentales se pueden haber visto alteradas. Ustedes saben lo que son los estatutos jurídicos. Esto lo estudiamos cuando hablábamos con Adolfo y él decía, miren, en realidad existen 4 tipos de categorías. La persona con sí misma, la persona con la sociedad, los pactos horizontales y el estatuto del poder. Y él decía, les hago el ejercicio de que busquen algún tipo de norma que no encuadren estos estatutos y van a ver que no van a encontrar. Yo alguna vez hice el ejercicio y no encontré. Y esas normas jurídicas que nosotros teníamos, las explica bien el maestro diciendo, miren, son determinativas. ¿Cuáles son las normas determinativas? Las que asignan la competencia, la capacidad, la autoridad, etc. Esas son las normas determinativas. Típica norma determinativa, artículo 1 de nuestra Constitución Nacional: la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana y federal, pero federal en forma de Estado. Eso es una típica norma determinativa. Tenemos las otras normas, que es la norma disyuntiva o la estática, que es la famosa norma kelseniana: dado A debe ser B, dado no B viene la sanción. Que esa es la típica norma que nosotros tenemos: dado que se entregó la cosa debe ser el pago, dado el no pago viene el cumplimiento del contrato con los daños y perjuicios. Pero por otro lado tenemos otra norma, que es la que a nosotros nos importa, que es la norma dinámica, que es la que enlaza una determinada conducta a través del tiempo. ¿Cuál es esta? Por ejemplo, dada la demanda, el juez le da una admisión formal o la rechaza en línea. Si la admite, corre traslado. Si corre traslado, el demandado comparece o no comparece. Si comparece, contesta o no contesta. ¿Se entiende? Eso quiere decir que es este tipo de serie. Y ahora, todos estos 3 tipos de normas se pueden verse clasificados en algunos de estos 4 estatutos que yo les comenté al principio. ¿Cuál es el primer estatuto? El estatuto personal, que es el que tiene el nombre, la capacidad del Estado civil. Diríamos en derecho civil los derechos personalísimos que están regulados por este estatuto. Y yo les hago una pregunta: ¿la tecnología ha cambiado algo en este estatuto? Y por ejemplo, la fertilización in vitro no es un avance tecnológico. Y en algún futuro, que estos son temas ya que tienen que ver con la ética, vamos a poder modificar cadenas de ADN y por lo tanto vamos a poder modificar las estructuras de las personas. Esto que Huxley en Un Mundo Feliz decía, que la sociedad se divide en los alfa y los épsilon,
en breve lo podemos llegar a ver en realidad. Y si les gusta el cine, hay una película muy buena del 97 que se llama Gattaca, que habla de esto, de los hijos de Dios y los hijos que están creados así de esta forma. Después tenemos el estatuto personal, que es el que regula la familia, o sea, las relaciones de parentesco, por decirlo de alguna manera. Y en este estatuto en realidad no hemos tenido mucha tampoco modificación por el lado de la tecnología. Sí, en cuanto al conocimiento de la persona, hoy día por el tema de redes sociales, uno ya sabe todo de la otra persona antes de poder de conocerlo. Esto es una ventaja y una desventaja. Pero, dejando de lado esto, estos dos estatutos han tenido algún cambio y mayormente no. La tecnología no ha influido mucho en lo que es la faz más biológica, que es lo que regulan estas cuestiones. Pero en lo que es el estatuto horizontal o de los pactos, díganme si hoy día el 90 o 95% de todos los contratos que se suscriben no es por medio de algo tecnológico. ¿Cómo contrataron ustedes venir acá? ¿Por una página web? ¿O no? ¿Cómo pagaron el hotel? ¿Con crédito débito? ¿Con un home banking? ¿Con una transferencia? Fíjense cómo acá sí, en este tipo de estatutos, la tecnología sí ha afectado muchísimo. Y respecto del último de los estatutos, que es el del poder, el que vincula a la persona con el Estado, tampoco ha cambiado tanto. Este estatuto es lo que tiene el derecho constitucional, administrativo, penal, tributario y mucho tiene del derecho procesal. Ustedes saben que la mayoría de casi todas las normas y todos los códigos procesales dicen que son normas de orden público, lo cual Adolfo está en contra. Yo lo comparto esa crítica, pero saben que así más o menos se manifiesta. Ahora, yo les hago una pregunta. Si el estatuto del poder no ha tenido una gran modificación, ¿la tecnología ha alterado el derecho procesal, sí o no? Ustedes me dirían que sí. Bueno, ahora vamos a charlar un poquito de este tema y acá es donde yo los quería. Para que nosotros veamos o entendamos si se ha modificado algo, quiere decir que se ha movido el paradigma. ¿Se acuerdan qué era el paradigma? Kuhn les decía, o matriz disciplinar, Kuhn les decía que es un conjunto de prácticas y saberes que definen una disciplina científica durante un periodo específico. ¿Qué es el paradigma? Esto, los anteojos. Ese marco de significados a nosotros nos forman para ver la realidad de una determinada forma. Kant tiene una frase muy buena y él dice: vemos las cosas no como son, sino como somos. Eso tiene mucho que ver con nuestro paradigma interno. Y ahora, ¿cuál es el paradigma procesal? Pasamos del paradigma al paradigma procesal. ¿Cuál es el paradigma procesal? Y eso va a estar dado por el sistema procesal. ¿Cuál es el sistema procesal que nosotros tenemos? El sistema procesal, ustedes saben que hay dos corrientes, que una es el sistema inquisitivo y otra es el sistema acusatorio o dispositivo. Eso es el sistema procesal. Y en estos sistemas, o sea, yo creo que fuera de todas las cuestiones que se discuten entre los activistas y los garantistas, en realidad me parece que el gran problema está en la concepción de imparcialidad que maneja cada uno. Porque a partir de ese principio es de donde se deducen todas las demás cuestiones. Fíjense que tenemos discordancia en la carga probatoria, tenemos discordancia en la flexibilidad de la congruencia, tenemos 10.000 cosas. ¿Y eso es por qué? Porque nosotros tomamos dentro de este paradigma a la imparcialidad como esencia del principio de la imparcialidad, que los activistas eso lo desconocen. Pero dejando de lado esta cuestión, ¿cómo funciona este paradigma? Fíjense, si lo llevamos a una forma que nos enseñó el maestro siempre. Una afirmación, una negación, una confirmación de esas versiones, después viene una alegación que desemboca en el objeto del proceso, que es la sentencia. Palabras más, palabras menos, sea para un sistema o para otro, esto es el paradigma procesal, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que ha cambiado? Fíjense que en realidad hoy día se ha acentuado una cuestión que es una regla, por lo menos en Mendoza, con la sanción del nuevo Código Procesal Civil, que la verdad que es malo, pero ustedes no saben lo que era el proyecto original, al que le hicimos todas las reformas que pudimos. Se acentuó mucho una regla que es la oralidad, que como bien dice el maestro, no funciona porque no dan los números. Ese es el gran problema de la oralidad, aunque uno le guste.
Pero en definitiva, o sea, la regla no nos modifica el sistema ni el paradigma del que estamos hablando. ¿Qué es lo que pasa en estos temas? O sea, se ha cambiado el paradigma. Yo les hago una pregunta. Ustedes, hoy día, aún con estos sistemas tecnológicos, ¿tienen una instancia necesariamente bilateral que conlleva un acto de voluntad por el cual quieren subordinar una voluntad ajena a la propia? O sea, acción y pretensión. ¿La tiene o no la tiene? Sí. Eso da origen a una serie lógica y consecuencial de actos bilaterales conectados entre sí por la autoridad, o sea, un proceso. Sí. ¿Y ese proceso termina con una sustitución de la voluntad del renuente por la del Estado, que hace el juez en la sentencia? Sí. Entonces, ¿dónde está la modificación del paradigma? Si la acción, la pretensión, el proceso y la jurisdicción siguen siendo igual. ¿Se entiende esto? Algo sí ha cambiado, pero yo creo que el paradigma no nos ha cambiado, y acá es donde tenemos este problema. ¿Qué es lo que nos ha cambiado? Nos han cambiado dos elementos del acto procesal. Ustedes saben que los actos procesales tienen tres elementos: el sujeto, el objeto y la actividad. Y dentro de la actividad se subdivide a su vez en tres: tiempo, lugar y forma. Yo creo que la tecnología ha afectado el lugar, el tiempo y la forma en los actos procesales, pero no así el paradigma. Nosotros seguimos teniendo el mismo paradigma anterior. Y si nosotros seguimos teniendo el mismo paradigma, que sería la trilogía estructural del proceso, como decía Podetti, un artículo que si bien no comparte las concepciones del maestro, pero está muy bien explicado cómo la acción, el proceso y la jurisdicción se interrelacionan. Es una obra que está en Teoría Técnica del Proceso Civil, en la parte final del maestro Podetti. Si esa es la trilogía estructural del proceso, entonces no tenemos cambio. O sea, nosotros seguimos teniendo un paradigma. Ahora, y vamos a lo siguiente. Tenemos otro problema que nos empieza a pasar con esto de los elementos de la actividad del acto procesal. Volvamos un poquitito para que no ¿Qué es lo que nos pasa con el acto procesal? Y acá vamos a tener un problema, que es que el sistema digital no responde al mismo mundo que el sistema normativo, porque el sistema normativo es egológico, responde a la conducta, al deber ser. En cambio, el sistema digital responde a la física, que es al mundo del ser. Y ahora vamos a ver esto por qué. Yo les hago una pregunta. Ustedes saben que hay una regla, seguramente en sus códigos procesales la deben tener, que es la regla de concentración. Y por lo tanto, si ustedes en un mismo acto deberían ofrecer toda la prueba, ¿no es cierto? Ahora, si el sistema digital, como pasa en Mendoza, solo me deja aportar 3 oficios en un mismo acto, ¿estoy cumpliendo con la regla? No. Entonces, ¿qué prevalece? ¿El sistema digital o el sistema jurídico? Les voy a dar otro ejemplo. Por el 92 de nuestro código procesal, si ustedes, un incidente se sustancia por separado, o sea, por piezas separadas, y cuando termina se tiene que incorporar el principal. El sistema eso digital no lo permite. Entonces, ¿qué prevalece? ¿La norma jurídica o la norma digital? Y así creo que hay sin fines de cuestiones. Y respecto del lugar, fíjense algo que ayer bien decía el maestro. Lo que los escribanos llamaban la unidad de acto, que lo daba él cuando las personas no se podían ni ver y firmaban a distintas horas. Hoy día nos pasa que lo hace la computadora. Estamos yo en un café, el juez en su casa, el testigo declarando en una estación de servicio. O sea, tenemos unidad de acto. Y algo que dijo el maestro es verdad, dice, no es lo mismo, y esto también es un punto, la inmediación, por lo menos con la tecnología actual que tienen los poderes judiciales. No quiero decir que no exista tecnología actual, es una inmediación atenuada. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ver un partido en la tele que en la cancha. Bueno, pasa exactamente lo mismo en un juicio. Entonces también hay que tener muchísimo cuidado con estos avances que se quieren hacer y en realidad se hacen mal. Bien dijo ayer Adolfo algo que es cierto, o sea, no es lo mismo el testigo que declare después de un juramento ante 3 jueces, sabiendo que está el fiscal, el defensor y el imputado atrás, que declarando en una estación de servicio a través de WhatsApp. No es lo mismo. El acto no es lo mismo para la persona. Bueno, entonces hay que empezar a estas cuestiones hasta que no tengamos un sistema
que realmente vea que el testigo lo están apuntando, no está solo en el lugar, puede estar coaccionado, etcétera, a ver si lo validamos o no. Pero tiene otro tema en la cuestión digital, que es lo que nos pasa en Mendoza. Si bien es cierto que adelanta el tiempo respecto de otra cuestión de lo que les decía del acto procesal de la actividad, pero también a veces juega a favor y en contra. Por lo menos antes, los que éramos de Mendoza y hacíamos laboral, uno hacía 4 cámaras en una mañana y perdía toda la mañana. No podía hacer más nada, de la cantidad de cola y para poder verlo. Hoy día eso se hace en pocos minutos, la verdad que es muy rápido. Pero también tiene otra parte, que es que como el sistema es tan rápido, por ahí, entre que sale la sentencia, se notifica, apela, uno funda, no pasó ni un mes. Lo cual eso conspira contra los corazones de los abogados y los jueces. Eso también es un tema que me parece la tecnología tendría que ver. Nadie dice no quiero celeridad, pero también hay que ver si la salud humana llega a esa celeridad. A ver. Y esto nos lleva a otro tema que ya lo toqué tangencialmente, y es la jerarquía normativa en la era digital. ¿Y esto por qué? Porque como yo les dije, responden a dos mundos distintos. Una cosa es el mundo ecológico de la conducta, que es el deber ser. Yo le digo, Adolfo, pásame ese libro, y me lo da o no me lo da. Y otra cosa es si yo toco un clic, eso va a ser seguro. ¿Me entienden? Entonces, al responder a dos lados distintos, esto si lo llevamos al máximo, o sea, a la máxima cuestión, un técnico en informática me deroga la Constitución. Esto es lo que nos está pasando. Entonces, la única forma que esto funcione es que este sistema digital no lo haga una empresa privada, lo tiene que hacer el propio Poder Judicial y tiene que hacerlo conforme a la norma que hizo el legislador. Yo el técnico en informática no lo elegí. Y a los legisladores que me hicieron el código sí, y son responsables con mi voto, que es lo que hablaba hace un ratito Adolfo. Tiene mucho que ver con la república, tiene mucho que ver con la democracia, que en estos sistemas a veces no funciona. Y para ir terminando y dejarle un poquito más de tiempo a mis compañeros, ¿qué va a pasar con esto de la tecnología? A ver, la tecnología no se va a ir. Esto es inflexible. Sabemos que todos los cambios tecnológicos y los avances que hay llegan para quedarse. El tema está cuánto tiempo duran, pero siempre van a estar. Y acá yo hago una disyuntiva. Ustedes saben quién es Ted Kaczynski. Es una bomber. Una bomber fue un terrorista que entre el 76 y el 90 y pico mandaba cartas, o sea, bombas, cartas, y mataba gente. Y el New York Times y el Washington Post le publicó un manifiesto que se llamaba La sociedad industrial y su futuro. Fíjense lo que dice Ted Kaczynski, acá hay que separar la persona de lo que dijo. Lo mismo podemos decir de Wagner, es un gran músico, el que le gusta la música clásica, era antisemita y sin embargo Borenstein lo tocó en Israel, ¿se acuerdan? Porque dijo, a mí me gusta la música, no lo que él pensaba. Bueno, acá es parecido, fíjense lo que dice. Ningún acuerdo social, sean leyes, instituciones, costumbres o códigos éticos, pueden proporcionar una protección permanente contra la tecnología. La historia enseña que todos los acuerdos sociales son transitorios, todos cambian o fracasan a lo largo, pero los avances tecnológicos son permanentes dentro del contexto de una civilización dada. Supongamos, por ejemplo, que si fuera posible llegar a algún acuerdo social que previniera que la ingeniería genética fuera aplicada a seres humanos, o prevenirlo de tal manera como para no amenazar la libertad y la dignidad. No obstante, la tecnología permanecerá esperando. Antes o después el acuerdo social fracasará, probablemente antes, dando paso a la oportunidad en nuestra sociedad. Entonces la ingeniería genética empezará a invadir nuestra esfera de libertad y esta invasión será irreversible. Fíjense lo que dice. Acá no dice ni que es bueno ni que es malo. Esto va a llegar. El tema es cómo nos va a llegar. Y acá hay dos opciones a los que les guste la ciencia ficción. Podemos tener la tecnología como la miraba Asimov en Fundación, o sea, al servicio del hombre y con dignidad, o podemos estar como lo ve Cameron en Terminator. De nosotros va a depender. Muchas gracias.